Buenas siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar te digo lo de siempre y es que por favor me des un like, te suscribas y compartas el vídeo para crear feed. También una forma de apoyarme es hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, de hecho un poco más polémico, por no decir bastante más polémico. También puedes seguirme por mis redes sociales y sin nada más vamos a comenzar. Y hoy vamos a hablar de José Antonio Rodríguez Vega, que fue conocido como el Mataviejas. Él nació en Santander el 3 de diciembre de 1957. Fue un asesino en serie español que acabó en total con la vida de 16 mujeres, todas ellas de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años. Comenzó su carrera criminal agrediendo a varias mujeres de forma sexual. Lo que pasa es que es verdad que este hombre era caracterizado pues porque la gente lo tenía como una persona muy buena, muy encantadora y además era muy guapo. Entonces esto lo que hizo fue que gracias a este encanto y este don que tenía él para la hora de hablar y convencer a la gente, pues consiguió que las víctimas pues retiraran los cargos todas menos una, porque si no hubiese sido condenado a 27 años de prisión. Antiguamente en el Código Penal pues esto hacía que si la víctima te perdonaba pues oye, no contaba. No es como ahora que pese a que tú retires la denuncia el caso sigue hacia adelante. Así que solo pasó 8 años en la cárcel por este crimen. Estaba casado cuando ingresó en prisión, pero obviamente su mujer le dejó. Pero esto no fue impedimento para él porque gracias a este carisma que le caracterizaba conoció a otra mujer con la que se casó. Esta mujer tenía epilepsia y como os digo entre su entorno era conocido como un hombre muy trabajador, muy amable. De hecho muchos de sus vecinos dicen que cuando comenzaron los crímenes él era el primero que se dirigía a las mujeres y le decía tened cuidado, no le abras la puerta a cualquiera, a este tío yo me lo cargaba, ¿cómo se puede ser así? Es decir, que él manipulaba de tal manera que él por supuesto no parecía culpable, sino que parecía una persona más que recriminaba los crímenes que se estaban llevando a cabo. El modus operandi que tenía este hombre era que él empezó a dar unas tarjetas, que por cierto estas tarjetas serían los que luego le llevarían hasta él, daba unas tarjetas como dando, en estas tarjetas era para como que él se hacía cargo de varias cosas, ¿no? Que podía arreglar diferentes tipos de cosas. Así conseguía meterse en las casas de sus víctimas para posteriormente, pues siempre lo que hacía era asfixiarlas, si no lo hacía con las manos, lo hacía con una sábana, con una almohada, pero siempre el crimen era con asfixia y en muchos de los casos abusaba sexualmente de las mujeres. De hecho, el problema que había era que como muchas de estas mujeres eran avanzadas en edad, pues muchas veces directamente no se hacía la autopsia, sino que se daba a entender que era una muerte natural, como fue en el caso de una mujer de 93 años, que sí que es verdad que la hija se la encontró pues tapada de cintura para abajo, pero aunque estaba tapada estaba desnuda, cosa que le extrañó, pero debido a la edad de la madre que tenía 93 años, pues la verdad que no le dio mayor importancia y ella pensaba pues que su madre había muerto de forma natural. No fue hasta que lo arrestaron y él confesó algunas de sus cosas pues que muchos de los cadáveres que habían fallecido en esa franja de edad fueron exhumados pues para dar realmente con la causa de la muerte y se vio pues que muchas de estas mujeres evidentemente no habían muerto de muerte natural, sino que habían sido asesinadas pues por el Mataviejas. Uno de los casos más escabrosos fue que a una de estas mujeres que él agredió sexualmente y asfixió hizo que se tragara su dentadura postiza, por lo que encontraron la dentadura postiza en el interior alojada en su tráquea, por lo tanto él había hecho que se la tragara. Fue quizás lo que más hizo que esto fuera como muy espeluznante. Las sospechas también empezaron porque una de las vecinas se dio cuenta de que tenía una habitación, desde su ventana veía que tenía una habitación totalmente pintada de rojo, lo cual era como muy llamativo. Pero no solo eso, sino que cuando lo arrestaron vieron que tenía un montón de repisas donde había robado pues objetos que realmente no tenían ningún valor. Puede ser que por el hecho de coleccionismo que muchos asesinos psicópatas tienen. Y tenía de hecho un televisor viejo, tenía a lo mejor un rosario y varios así objetos que en realidad no tenían ningún tipo de valor. De hecho la televisión sí se dieron cuenta en una de las casas cuando entraron pues que faltaba porque habían cortado con un cuchillo el cable de la antena, entonces sabían que se había llevado algo, pero no entendían bien por qué, pero como os digo eran objetos pues que realmente no tenían valor y es que él sencillamente los coleccionaba. De hecho en el juicio se mostró una grabación con todos los objetos para que los familiares de las víctimas pudieran reconocer si los objetos eran pues de sus familiares. Y es que había hasta flores de plástico, como os digo, eran objetos que no tenían ningún tipo de valor. La cuestión es que se suponía que él tenía que salir en 2006 porque ya había cumplido, digamos, pues por los crímenes, ¿no? Era lo que, pese a que le habían condenado a 440 años, pero finalmente no pudo salir porque, bueno, fue apuñalado y asesinado por dos presos de la misma cárcel que llevaban a cabo este código de honor donde un violín y un abusador y demás
pues no podía salir vivo de la cárcel porque era pues, como una escoria de la sociedad. Además hay que tener en cuenta que este hombre, pues sí es verdad que todos sus familiares, su madre, sus hermanos y demás, dicen que era una persona súper inteligente. Entonces, de hecho, él aprendió todo el oficio de albañil, fontanería y demás, de manos de un familiar también, que dice que es que era increíble porque él aprendía muy rápidamente cómo iban las cosas y que siempre asombraba por su gran inteligencia. Se le hizo un informe psicológico y bueno, aquí hay varias digamos, versiones. Por un lado está lo que decía el mismo Mataviejas y por otro lado está estos psiquiatras, que al final se dieron cuenta de que era simplemente un asesino psicópata sin ningún tipo de empatía y que no desarrollaba ningún tipo de sentimiento. Por otro lado, la última entrevista que le hicieron a este hombre, él dijo que esos psiquiatras en ningún momento habían hablado con él y que simplemente se habían basado en conjeturas de su caso. Así que la verdad es que aunque él en el momento decía que tenía pensado salir y portarse bien porque él ya quería vivir la vida porque tenía 40 y tantos años y no quería volver a la cárcel, pues sí es verdad que en determinados puntos decía que quería venganza y acabar con precisamente estos psiquiatras que le habían puesto el apodo de psicópata. Porque sí que es verdad que él era bastante manipulador y lo mismo decía que sí que había cometido todos esos crímenes, que lo mismo decía que él era completamente inocente y no había pruebas en su contra. Por otra parte, siempre se ha, digamos, creído, ha habido la creencia en parte por algunas cosas que ha dicho en algunos momentos, que como digo, este hombre es mucho de contradecirse, era mucho de contradecirse, pues se empezó a pensar que quizá esta obsesión por las personas mayores eran porque tenía cierta obsesión con su madre. Y es que él contaba pues que su madre le había dejado mucho tiempo solo, que él la amaba e incluso llega a decir pues que se masturbaba pensando en su madre, aunque él cree que eso es totalmente normal. De hecho, tenía unos celos enfermizos hacia su padre, al cual golpeaba sin descanso, cosa que con la madre no hacía. En un momento de la última entrevista que hizo, él dice que no, que él quiere a su madre, que la ama, y que bueno, que aquello de masturbarse pensando en ella, que es algo totalmente normal de esa edad, que bueno, creo que hay algo... O sea, hay algo de verdad, pero no hasta ese punto. Quiero decir, sí es verdad que los niños pueden sentir cierta atracción por su madre, pero no hasta ese punto, ¿vale? Si llegas a ese punto, pues ya muy normal no es. Pero de todas maneras, sí es algo que él recalcaba continuamente. Y en un momento dado en la entrevista también le preguntan, pues que si no sería como más, que si todos esos crímenes son en contra de su madre, porque no atacaba directamente a su madre. En un momento dado dice que no, que la ama, pero luego se contradice y dice que sí, que efectivamente lo que tendría que hacer era acabar con ella para así acabar pues con esa cosa que le perseguía. Por un lado, los familiares dicen que él fue un niño totalmente querido, eran 6 hermanos, y dice pues que era como un hermano más y que no había ningún tipo de problema. Pero por otro lado, se dice pues que la madre trabajaba muchísimo porque además el padre estaba enfermo, por lo que la madre era la que tenía que trabajar. Uno de los motivos por los que Vega pegó a su padre fue precisamente porque su padre se estaba quejando de los dolores que tenían y a él le molestaban. Realmente sí parece que hay un componente de obsesión hacia la madre, pero no se llega a saber bien si podría ser o no, porque como os digo, primero ya ha fallecido y segundo, cada vez que se le entrevistaba, pues en la misma entrevista cambiaba varias veces de versión. Lo que sí es verdad que él siempre ha tenido una actitud muy prepotente, chulesca y como de superioridad. Así que eso es todo lo que sabemos de José Antonio Rodríguez Vega, que fue, ya os digo, un asesino serial bastante prolífero, que se dio en la identidad de algunas víctimas, pero no de todas. Espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado. Si tienes algún tema que quieres que haga o que comente o que, en fin, que hagamos un vídeo, no olvides dejármelo en los comentarios, que los comentarios me dan la vida. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea vídeo directo o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.